Vamos a presentar pantalla. Por favor, me avisa si se ve o me confirma ya. ¿Se ve? Hola. Sí, sí, Ya, está entonces, compartiendo pantalla. mira, cuando hablamos de minerales metálicos, el objetivo es obtener un metal. Por ejemplo, sabemos, ¿no? De los metálicos. Según la industrialización, entonces tenemos metálicos y no metálicos. Por ejemplo, de la hematita se va a obtener el hierro, porque su composición básica es óxido férrico, entonces se va a obtener hierro. En cambio, la blenda o esfalerita se va a obtener zinc, porque su composición es sulfuro de zinc. De la galena se obtiene plomo, porque su composición básica es sulfuro plomboso. Tenemos, ¿no? Chalcopirita se obtiene cobre, porque es un sulfuro doble de cobre y hierro, lo que más predomina en esta, como mineral valioso, ¿no? Bueno, así como tenemos estos compuestos, también tenemos, por ejemplo, el oro nativo, la plata nativa, pero hay otros minerales, ¿no? Que se llaman no metálicos justamente porque ellos van a generar toda una industria, ¿no? Alrededor de ellos. Por ejemplo, la esmeralda genera la industria de las piedras preciosas. Las rocas fosfóricas, fosfatos, genera la industria de los fertilizantes. La caliza genera la industria de materiales de construcción, ¿no? El cuarzo genera la industria del vidrio, los pirex, ¿no? El grafito, el carbono grafito genera la industria de metalúrgicos y refractarios, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto esos materiales generalmente en sartenes, en hornos, en planchas, ¿cierto? Que atrapan más el calor y se demoran en reflejarlos, ¿no? Se llaman materiales refractarios, ¿no? Entonces a veces sirven para revestir hornos o para revestir sartenes, superficies que atrapen el calor y que se demoren en devolver, ¿no? En reflejarlos. ¿Estamos? Entonces, el carbono grafito es la materia prima para esos materiales. ¿Entendiste ahora? Ajá, sí. ¿No? Entonces, los minerales no metálicos, digamos, tienen esa característica, ¿no? Son como materia prima. Y lo que tenemos es un producto terminado, ¿no? Por ejemplo, la industria del vidrio. Podemos tener vidrios Pirex, vidrios de diferentes tipos, pero todos derivan de de minerales no metálicos, dentro de ellos el cuarzo. Asimismo, para la industria del cemento, por ejemplo, ¿no? Parten de la caliza. Y así sucesivamente. Entonces, la industria de los metalúrgicos y refractarios, ¿no? Parte de la, digamos, de la materia prima carbono grafito. No carbono diamante, ¿no? Sino carbono grafito. ¿Listo? Una consulta más. Con respecto a la metalurgia del cobre, ¿hasta qué proceso es físico y de a partir de cuál se vuelve químico? Ah, qué interesante. Vamos a verlo. Mira, por ejemplo, acá ya. Me quieren definir lo que es metalurgia, ¿no? Y metalurgia son operaciones industriales, ¿no? Que se llevan a cabo para extraer los metales. Esas operaciones industriales pueden incluir procesos físicos, procesos químicos o una mezcla de los dos, procesos físico-químicos. Entonces, un cambio, un proceso donde solamente es físico, no hay cambio en las propiedades, ¿cierto? En las propiedades. En cambio, un proceso que involucra cambios químicos, reacciones químicas, hay cambio en sus propiedades. Y un cambio físico-químico, pues implica los dos, ¿no? Que se están dando en ese proceso. Entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, ve, este es un mineral, chalcocina, muy similar a la chalcopirita. Sirve para obtener cobre. Entonces, el cobre es extraído, ¿no? ¿No? A través de las menas y llega a la central metalúrgica, ¿no? Para convertirse después en cobre, ¿no? En lingotes de cobre, ¿no? O en hilos de cobre, que nosotros vendemos pues como exportación, ¿cierto? Exportamos como metal. Entonces, por ejemplo, siguiendo vamos a poner acá, siguiendo esa metalurgia del cobre, tenemos por ejemplo, el mineral de partida, la chalcopirita, ¿no? O la chalcocina. En realidad, la más importante es la chalcopirita, el sulfuro doble de cobre y hierro, ¿no? Entonces, llega a la mena, que tiene el mineral valioso. Entonces, como llegan, digamos, rocas, piedras de todos los tamaños, ese se somete a trituración.
La trituración es una molienda, ¿no? Entonces, a través de un cribado se va uniformizando, que baja en piedritas, digamos, del mismo tamaño. Y los que tienen los trozos más grandes regresan de nuevo a ser triturados. La trituración es un cambio físico, un cambio físico. Luego viene, ¿no?, otro proceso que es la pulverización, o sea, volverlo más pequeñito todavía, ¿no? A partir de un molino se pulveriza. Luego se le agrega agua con el objetivo de concentrar el mineral. Entonces acá se concentra por flotación, por una diferencia de densidad. El mineral concentrado está más abajo, pasa, y lo que está flotando, digamos, son las impurezas, ¿no? La ganga. Entonces la ganga queda y el mineral valioso, el mineral más concentrado, se va separando. No olvidemos que el mineral concentrado tiene el mineral valioso. Entonces, este lavado también es un proceso físico. La pulverización también es un proceso físico. O sea, 1, 2 y 3 son procesos físicos. Pero la tostación, en cambio, ya es un cambio químico, porque aquí ocurre una reacción química. Seguimos avanzando. La refinación electrolítica también es un cambio químico. Se producen reacciones químicas. Se obtiene el cobre puro, y el cobre puro, con 99,99% de pureza, obtenido en el cátodo, ¿no?, pasa a laminarse, a formar hilos. Entonces, el laminado, ¿qué sería? Un proceso físico, ¿no? Es reconocer, donde hay cambios químicos, es un proceso químico, de reacciones químicas. ¿Ok? ¿Entendió? Ajá, sí, Miss. Y en la electrorefinación es para, creo que era para aumentar la pureza o algo así. Claro, claro. La electrorefinación es un proceso por el cual, vamos a verlo acá ya. Aquí, por ejemplo, ¿ves? La primera es la tostación, ¿no? O sea, ya estamos viendo las reacciones químicas propiamente, ¿no? El mineral entra con azufre, pero mediante la tostación en caliente, ¿no? Por eso que es un proceso pirometalúrgico esta tostación, ¿no? O sea, con ayuda del calor, ¿no? Es un proceso pirometalúrgico, se le puede decir así a esta tostación. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene parte del mineral que vamos a extraer, ¿ves? Que va a entrar al otro proceso, al siguiente proceso, hasta que se obtenga el cobre, ¿no? Pero el cobre se obtiene con un 75% de, o sea, no está tan puro, ¿no? O sea, hay que aumentarle la pureza. Y la pureza se aumenta porque a este cobre líquido se le convierte a cobre más 2. ¿Sabes? El cobre líquido se convierte a este cobre impuro, ¿no? Acá, del paso anterior, de acá. Este cobre que está aquí, el cobre se convierte a cobre más 2. Ahí está. Y como cobre más 2 ahora sí migra al cátodo, ¿no? Entonces, en el ánodo se convierte a cobre más 2, ¿no? Y como cobre más 2 ya pasa al cátodo, a reducirse. Este cobre que sale, este cobre sí sale con 99,99% de pureza. ¿Estamos claros? Mediante la refracción electrolítica. Espero que me hayas entendido. ¿Listo? ¿Sí? Ajá, ¿Entendió? sí, Miss. Me quedó claro, sí. Ok, ok. Bueno, si no hay más preguntas, podemos poner ahí toda la vista para que puedas capturar pantalla, aunque esto lo tienes en tu separata, ¿no? Y luego viene ya esta que es la refinación electrónica, que es el proceso penúltimo, ¿no? No, esta ya es la del zinc. ¿Por qué? Porque digo penúltimo, ¿por qué? Porque sabemos que aquí este cobre después va a ser laminado, ¿no? Moldeado, etcétera, procesos físicos, ¿no? Pero en cambio es el último proceso químico, la electrorefinación. ¿Listo? ¿Recuerdas que cuando estaba aquí sale como cobre con 99,99% de pureza, ¿no? Entonces, el proceso anterior es un proceso químico, ¿no? La electroquímica es un proceso químico, pero la laminación o el moldeado es un proceso físico. ¿Listo? Profesora, también tenía duda con respecto a la debutanación, ¿en qué se diferenciaba del cracking del petróleo? Totalmente diferentes. La debutanación es para retirar los livianos. ¿Los livianos quiénes son? Metano, etano, propano, ¿no? La debutanación ayuda a separar los hidrocarburos más livianos, que son desde C1 hasta C4. En cambio, el cracking de petróleo
ayuda a enriquecer la fracción de gasolina. No olvidemos que la fracción de gasolina está entre C5 a C12, ¿no? En cambio, la debutanación es retirar hidrocarburos que conforman el gas natural, ¿no? En cambio, el craqueo del petróleo, como podemos verlo, digamos, más en esta lámina, ¿no? El cracking o craqueo de petróleo, a partir de un alcano, de un hidrocarburo de alto peso molecular, o sea, mira, 18 carbonos, ¿no? Se rompe esa cadena y obtenemos cadenas más pequeñas, ¿ve? Un C8 o C10, que van a incrementar la fracción de gasolina. El cracking de petróleo puede ser de dos formas, térmico y catalítico. El térmico implica temperaturas altas, 700, 650, 700 Celsius. En cambio, el catalítico implica temperaturas más bajas, ¿no? A partir de, ¿cómo decir?, columnas, zeolitas, ¿no? Entonces, zeolita es un material, como decir, un catalizador, se podría considerar, ¿listo? Pero igual, el craqueo térmico o el craqueo catalítico, la esencia es que un hidrocarburo de alto peso molecular, de una cadena muy larga, se obtiene cadenas más cortas. Y esas cadenas más cortas que se obtienen están dentro de la fracción de gasolina. ¿Ok? Ajá, entonces, pero la debutanación entonces estaría dentro de la destilación fraccionaria, ¿sí? Claro, termina la destilación fraccionada, termina lo que en un inicio se hizo, ni bien se extrajo el petróleo, el proceso de, así como se le retiraba agua, se le debutanaba. Entonces, ya la destilación fraccionada termina, ¿no?, lo que la debutanación mm, comenzó, ¿no? ¿Listo? No sé Ajá, si hay más sí, Miss. consultas. Bien, si no hay más consultas, si hay otra consulta, con mucho gusto. Profesora, ¿me podría explicar la metalurgia del zinc como último, por favor? Profesora, disculpe, apagó su micro. Sí, perdón, disculpe. Les decía que la metalurgia del zinc, ¿cierto? Me está mostrando, pero el proceso químico desde tostación. Pero no olvidemos que el zinc viene a través de minerales, viene con la mena. Y en la mena está el mineral valioso y la ganga, todo mezclado. Entonces, todo mineral, en este caso la blenda, esto que me está aquí, ya no me están detallando los pasos. Se sobreentiende que ya están acá, ¿no? Estos pasos igual los sigue la blenda. Por ejemplo, en vez de llamarse metalurgia del cobre, le ponemos mineral de partida, blenda. Esquema del proceso de producción de zinc. Entonces, acá que viene el mineral valioso, en realidad viene ganga y mineral valioso, ¿no es cierto? Que en este caso para el zinc será la blenda. Pasa a triturar. De todas maneras, ¿por qué? Porque vienen de diferentes tamaños. Luego pasa a la molienda, ¿no? A la molienda. Luego una vez que está pulverizado, se lava y recién, mire, llega la tostación. Llega la tostación. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, eso es lo que me está mostrando acá Disculpe, sí, sí, dime.
Sí, un ratito. Creo que, o sea, en todos los minerales, hasta el lavado sería igual, ¿no es cierto? Y Claro, ya claro, después ese es desaparece. en esencia entender. Ahora, que puede ser que concentren de diferentes maneras, pueden haber muchas formas de concentración. Una de las más comunes es con el agua, pero pueden haber otras, ¿no? La cosa es que el objetivo es concentrar el mineral. Para que pase a tostación o para que pase a los altos hornos, el mineral que entra es el mineral concentrado. No puede entrar pues con todo y ganga, con todo y mena, ¿no? ¿Listo? Y entonces, ahora sí podemos hablar específicamente de la metalurgia del zinc, ¿ves? Lo que yo quería denotar es que no pienses que empieza directo con tostación, no. Ya los procesos anteriores ya están sobreentendidos. Entonces se hace un proceso de lixiviación con ácido sulfúrico, luego se decanta, se somete a electrólisis y luego ya se obtiene el metal con 99,99% de pureza a partir de la electrólisis, ¿no? Se lleva a líquido, o sea, se funde y se moldea, ¿no? En lingotes. Entonces nosotros tenemos ahora las reacciones químicas, ¿no? Tostación, pues, se obtiene. ¿Cómo reconozco una tostación? Porque se tiene el dióxido de azufre como contaminante, como producto secundario en realidad. Va a ser contaminante si lo dejamos que se vaya al medio ambiente, pero si se procesan, se llevan a fabricar ácido sulfúrico. Bueno, el asunto es que tostación es que entre el mineral, en este caso la blenda, entra el mineral sulfurado con presencia de oxígeno y en caliente va a dar ¿no? Esta es la tostación. Luego, la lixiviación implica que este óxido que se ha formado con ácido sulfúrico, ¿por qué se reconoce una lixiviación? Porque lo que voy a extraer es sólido y con lo que voy a extraer está en estado acuoso. Se forma, por ejemplo, este producto, el sulfato de zinc. Este sulfato de zinc, ahí el zinc, quiero sacarlo, ¿no es cierto? Entonces, como ya está como zinc más 2 aquí, está como zinc más 2, lo llevo a refinación electrolítica y el zinc más 2 va a ir al cátodo y en el cátodo se va a depositar como zinc metálico, ¿no? En el ánodo, el agua se oxida y produce oxígeno. Pero lo que más nos importa es lo que ocurre en el cátodo. O sea, se deposita zinc con 99,99% de pureza. ¿Listo? Ya vamos a ver el metalurgia del oro también de una vez, el cianuro de plata, ¿no? Y luego los procesos, ¿no? El mineral triturado se muele, se amalgama con mercurio, ¿no? Se filtra, se separa el mercurio y se obtiene el oro. ¿Listo? Bien, no sé si hay más preguntas. Pueden hacer sus preguntas, con mucho gusto. Eso es todo de mi parte, Miss. Muchas gracias. Cuídese.
¿Dando consultas? ¿Alguna consulta más? Pueden dejar por el chat también. Si es una imagen, si es una pregunta, captura pantalla y lo mandan al chat. Asunto es que no se queden con sus dudas, ¿sí? ¿Consultas? Ninguna, profesor. Ninguna. Bueno,
Ya, entonces, uno propuestos. Hola. Y entonces vamos a ver. El uno propuesto nos dice, la tostación, ¿no?, es utilizada en metalurgia para el tratamiento de los minerales en presencia de oxígeno. Yo pondría acá minerales que tienen azufre. La tostación es para retirar el azufre de los minerales, ¿no? Ese es el objetivo. Aquí, por ejemplo, está hablando del mineral blenda, ¿no? Entonces, me va a dar, por tostación, me va a dar y esto, que si no se trata, va a contaminar el medio ambiente. Entonces, estequiométricamente tenemos que dos toneladas de generan 2 toneladas de óxido de zinc, ¿no? Eso lo dice estequiométricamente. Si nosotros lo ponemos en 2 moles, ¿no? 2 moles generan 2. Si lo ponemos en masa, pondríamos, ¿no?, el azufre, sulfuro, el sulfuro de zinc, o sea, 97.4. Entonces decimos 2 por 97.4 genera 2 por 81.4, es el óxido de zinc, ¿no? Genera 2 por 81.4, ¿cierto? Entonces, vamos a tener, ahorita vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo aquí. Es la metalurgia del zinc, ¿sabes? Estamos en esta tostación, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a pegar ahí el ejercicio. Vamos a recortar para solamente responder ese ejercicio. No el 2, no nos interesa el ejercicio 2. Entonces vamos a cortarlo. ¿Listo? Y vamos a explicar el ejercicio 1. Entonces nosotros decimos, ¿no? Vamos a ponerle así. Nosotros decimos, vamos a ponerlo ahí. Entonces nosotros decimos, ¿no? Estequiométricamente podemos poner, como estábamos diciendo, en masa, ¿no? ¿Dónde está? Estequiométricamente podemos poner en masa, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 2, ¿no? Aquí. Aquí. No pinta. ¿Por qué será? A ver, vamos a ver. Ahí ya. Entonces nosotros podemos decir estequiométricamente, si ponemos acá este otro y aquí este otro, a ver. Si podemos decir 2, más abajo, 2 de sulfuro de zinc genera 2 de óxido de zinc, ¿cierto? En masa podemos poner 2 por 97.4, perdón, aquí, ¿dónde está? Acá, voy a ponerlo más pequeñito. También podríamos decir, en vez de ponerlo en moles, ponerlo en masa y poner, ¿no?, 2 por 97.4 genera
2 por 81.7. Podríamos hablar de toneladas, de kilogramos o de gramos. ¿En qué nos conviene expresar? Nos están hablando de toneladas, ¿no? Entonces dice, si 2 toneladas de sulfuro de zinc contienen el 75% de ganga, entendamos eso. Entendamos que si yo tengo, por ejemplo, todo esto que sea la mena, ¿no? Y tengo, ¿cuánto dice de ganga? 75%. Todo esto, 75%, es ganga. Entonces quiere decir que el mineral valioso es 25% nada más, ¿no? Porque todo me debe dar el 100% de la mena, ¿no? La mena es el 100%. Entonces, 25% es ganga. 2 toneladas de una mena, la mena es 2 toneladas, o sea, 2 toneladas es el 100%, ¿cierto? 25 toneladas nada más, ¿cuánto será? Eso es lo que ponemos acá, ¿ves? 2 toneladas, ¿no? Lo podemos hacer como regla de 3 también. Si 2 toneladas de mena es el 100%, el 25% que corresponde al mineral valioso, ¿cuánto será, no? Entonces, este X será igual a 2 toneladas por el 25%, ¿no? Y eso es lo que está poniendo acá, ¿ves? Como regla lo está haciendo ya como un factor de conversión, ¿no? Acá, ¿ves? 2 toneladas, el 25%, ¿no? Entonces, a este valor que me salga, 25%, ¿cuánto vendría a ser de 2 toneladas? Ah, pues viene a ser media tonelada, ¿cierto? Si le hacemos el cálculo, ¿no? 25% viene a ser media tonelada, ¿cierto? X es igual a media tonelada. Entonces podríamos poner X es igual a 0.5 toneladas. Entonces ahora puedo decir estequiométricamente de nuevo, ¿cierto? Yo sé que 97.4 genera 2 por 81 de zinc, ¿no es cierto? 0.5 toneladas, ¿cuánto generará? Por eso es que le pongo acá, ¿ves? El otro. Entonces, tengo aquí el otro factor de conversión, ¿no? El otro factor de conversión es por cada 2 por 81.4 se obtienen a partir de 2 por 97 puntos, ¿no? Este que está acá. 2 de óxido de zinc se obtienen a partir de 2 de sulfuro de zinc, ¿no? Esto de acá, ¿no? O sea, lo estoy poniendo acá, ¿ves? 2 de este se obtienen a partir de esto. 2 por 81.4 se obtienen a partir de 2 por 97.4, ¿no? Y es más, todavía me dice cuántas toneladas, entonces ahí lo tengo. ¿Cuántas toneladas tengo, no? Sí, dice que hay un rendimiento de 97.4. Entonces, si yo no le aplico esto, sería hasta el 100%. Pero como me dice que es 97.4%, lo multiplico por esto, ¿no? Y me salen, esto es lo que realmente, eso es lo que está escrito ahí. Espero que se haya entendido. Lo puedes hacer por regla de 3 o lo puedes hacer sencillamente, ¿no? Aplicando ¿no? ¿Entendió? La. Hola. ¿Alguna otra consulta más?
Ya, la 5 de clase nos dice una planta metalúrgica, ¿no? Eh, de tipo extractivo, considera procesar esta cantidad, 1,97 por 10 al cubo toneladas de mena, ¿no? 1,97 toneladas de mena, ¿no? Que contiene oro como mineral valioso, o sea, la mena es de oro, ¿no? Claro que hay ganga también, ¿no? Pero el mineral valioso es el oro. Se le agrega una solución lixiviante para extraer extracción sólido-líquido, ¿no? Por eso se llama lixiviación. Determina el número de átomos de oro. Esta es la incógnita principal. Determinar el número de átomos de oro, ¿no? Entonces tenemos que hacer intervenir a Avogadro. Tenemos que saber cuántas moles de oro hay para aplicar, ¿no? Una mol de oro tiene 6 por 10 a la 23 átomos de oro. Dependiendo de las moles de oro que me salga, cuántos átomos tendrán, ¿no? Y saldrá la respuesta. ¿Listo? Entonces nos dice, determine el número de moles que se van a recuperar al final del proceso. Si se tiene planeado, según su estudio cinético, realizarlo en un tiempo de 20 días. Entonces, en 20 días, ¿no? Vamos a tener que, ¿no? En 20 días se va a tener todo esto, hasta acá. 80% de recuperación de oro en 20 días, ¿no? Ese es un dato. En 20 días hay 80% de recuperación de oro, según nos dice. También nos dice considerar esto, ¿ven? La masa molar del oro, 197 gramos por mol, y considerar que 5 gramos de oro por cada tonelada de mena que se procesa, se obtienen 5 gramos de oro, ¿no? Entonces, con toda esa información, lo primero que hacemos es, nuestra incógnita es esta, determinar esto, ¿no? Esto es lo importante, determinar el número de moles de oro. Entonces, con todo ello, nosotros lo que hacemos es sencillamente, ¿no? Ahí está masa procesada, nos dicen que es 1,97, ahí está la masa procesada, ese es el dato. También la concentración de oro es 5 gramos de oro por cada tonelada de mena. Y también nos dicen que la masa molar de oro es 197, entonces vamos a determinar las moles de oro contenida en la mena. Entonces, si se están trabajando 1,97 por 10 al cubo toneladas, las toneladas la vamos a convertir, ¿cierto? La vamos a convertir a moles. Entonces decimos, por dato, 5 gramos de oro hay en una tonelada, ¿cierto? Entonces, como tenemos 1970 toneladas, pues se van a multiplicar por 5 y vamos a tener, ¿no? Ahora, esa cantidad de gramos de oro, ¿no? Si nosotros dividimos entre 197, que es lo que tiene cada mol, ¿no? Porque por dato del problema, la masa molar es 197. Una mol de oro tiene 197 gramos. Entonces, la cantidad de gramos que tengamos acá, 1970 por 5 entre 197, me da las moles de oro, que salen 50 moles de oro, ¿no? Al tener 50 moles de oro, 50 moles de oro en la mena, eso sería, aplicaríamos Avogadro, ¿no es cierto? Diríamos, en una mol hay 6 por 10 a la 23, en 50 moles, ¿cuánto habrá? Pero hay un pequeño cálculo que hacer previo porque nos dice el rendimiento, recuperación, no se recupera el 100%. En los 20 días se ha recuperado solo el 80%. Entonces, 50 mol no es lo real. Hay que sacarle el 80% de esas 50 mol. Entonces, sacándole el 80% de esas 50 mol, ¿ve? En 20 días tenemos que es 80%. Entonces, le sacamos el 80% de esos 50 mol. ¿Cuánto nos queda? 40 mol. Ahora sí decimos, ¿no? En una mol hay 6 por 10 a la 23 átomos. En 40 mol, ¿cuánto habrá? Y en 40 mol nos sale que hay 40 por 6 sería 2,4, 24. 2,4 por 10 a la 25 átomos de oro. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, vamos a ver si me escribiste. Ya, entonces me alegro. Entonces lo vamos a dejar ahí para que puedas capturarle pantalla, qué sé yo.
La primera, por ejemplo, la primera parte del cálculo, que es esta, ¿no? Hallar las moles de oro que hay en la mena, ¿no? Simplemente multiplicando pues las toneladas de mena por la equivalencia, que dice que por cada una tonelada de mena se recuperan 5 gramos de oro, ¿no? Hasta ahí nos sale un valor de gramos de oro. Pero a ver, eso que nos sale, 1970 por 5, y nos sale en gramos, lo dividimos entre la masa molar, que es 197 gramos. Una mol de oro tiene, y nos sale las moles de oro. Esto sería si fuera al 100%, pero la recuperación nos dicen que es al 80%. Entonces al 80% le sacamos el 80% de la recuperación de esos 50 mol, equivale exactamente a 40 mol, ¿no? Y a 40 mol le aplicamos Avogadro. ¿Listo? Bien. Entonces, espero que se haya entendido. Bien.
Ya. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Para que puedas entender cómo se... ¿no? Vamos a ver, estoy con el micro encendido o no, ¿se me escucha o no? A ver, alright, ya, listo. Tic, tic, tic. Ah. Entonces, me están hablando de la metalurgia del cobre, ¿cierto? Me están hablando de la metalurgia del cobre y me están diciendo, ¿no? Es la polimetálica en Ancash. Este metal se extrae a partir de la chalcopirita, ¿no? Ese es el mineral, la chalcopirita, que es un sulfuro doble de cobre y hierro, ¿no? De ahí, de acá se obtiene, ¿no? De este sulfuro, este es la chalcopirita, se obtiene cobre. Entonces podemos decir, mira, ve, estequiométricamente, dos de esta chalcopirita, 2 mol de este producen 2 mol de esto. También podemos decir una mol de este produce una mol de esto, también, estequiométricamente, ¿no? Ya, entonces, el primer paso es la tostación. Si se tuestan esta cantidad, se somete a tostación 18,35 toneladas de mena, no de mineral valioso, sino 18,35 toneladas de mena, que contienen 80% de chalcopirita. Entonces, imaginemos, ¿no? Si tenemos, digamos que esto es una mena, y tenemos, ¿cuánto de esta mena? Tenemos 18,35 toneladas de mena. Toneladas de mena. Y de esas toneladas de mena, nos dice que el 80% es el mineral valioso. Entonces, todo esto es mineral valioso, 80%. 80% es de chalcopirita, ¿no? Vamos a poner acá, de chalcopirita. Entonces, está de más decir que el 20% es ganga, ¿no? La ganga no tiene interés económico, pero igual en masa podemos saber cuánto de ganga es. Pero saquemos el 80% de 18,35. ¿Cuánto nos sale eso? ¿No? 80%. ¿Cuánto nos sale esto? Entonces, eso que nos sale es la masa de chalcopirita. ¿Estamos de acuerdo? Podemos darle el valor o dejarlo así señalado. Si nosotros, si nosotros ejecutamos el 18,35% el 80%, perdón, 80% de 18,35, ¿no? Eso nos sale 3,306. Quiere decir entonces que la masa de chalcopirita es 3,336 toneladas, ¿no? 3,3, dejémoslo ahí con 3,3 toneladas de chalcopirita. Toneladas de chalcopirita. ¿Listo? Ahora, nos dicen, determine la presión en atmósfera de SO2, porque claro, al tostar la chalcopirita, ¿qué se está produciendo? Aparte de lo que va a continuar para hacer el mineral valioso, aparte se está obteniendo este SO2, ¿cierto? Que puede salir al medio ambiente como contaminante si es que no se trata, para convertirlo en ácido sulfúrico. Entonces decimos, estequiométricamente, 2 toneladas de este chalcopirita genera 2 toneladas o 2 toneladas de SO2. Pero también podemos decir, ¿no? 2 moles de chalcopirita genera 2 moles de esto. O podemos decir 2 por en masa. ¿Cuánto es la masa de este chalcopirita? Es 183,6, ¿no? Y decir 2 por 183,6 genera 2 por la masa de CO2, ¿cuánto será? ¿No? Digamos que sea 64, ¿no? 62 por 64, masa de CO2. ¿En qué nos conviene expresarlo? En litros, porque nos está pidiendo en litros. Pero nosotros, la temperatura es 27 Celsius, no podemos aplicar a condiciones normales.
sino que tenemos que aplicar para hallar el volumen, o para hallar las moles o lo que nos pidan, tenemos que aplicar la ecuación universal de los gases. P por B es igual a NRT, ¿no? Pero para eso debemos conocer entonces, cuántas moles, el N, no conocemos el N de este SO2. Sí sabemos que 2 mol de este generan 2 mol de SO2, eso sí lo sabemos, ¿no? Pero no sabemos cuántas moles hay acá, por eso lo que lo vamos a hallar. Entonces, hallando, podríamos poner así, ¿no? Hallando las moles de SO2, perdón, de SO2, que no lo sabemos, ¿no? ¿De dónde la vamos a tener? De acá. Estequiométricamente, 2 mol de la chalcopirita producen 2 mol de SO2. Pero ¿cuántos tenemos de ese? Tenemos 3.3 toneladas. Entonces, estas 3.3 toneladas tenemos que convertirlo a gramos. ¿Cómo así? Sabemos que 1 tonelada es igual a 1 kilogramo, a 1000 kilos, perdón, ¿no? A 1000 kilos. Y 1000 kilos, entonces por total vamos a tener que, para convertir toneladas a gramos, lo multiplicamos por 10 a la sexta. 1 tonelada es 10 a la sexta gramos. Entonces vamos a convertir este 3,3 que nos ha salido por 10 a la sexta gramos. ¿Estamos claros? 3.3 toneladas la vamos a multiplicar por 10 a la sexta gramos, porque eso es el factor de conversión para 1 tonelada. ¿Estamos claros? Y nos saldrá en gramos. Ya lo tenemos en gramos. Gramos de chalcopirita, del sulfuro doble de cobre y hierro. ¿Cierto? De chalcopirita. ¿Cuánto nos sale eso? 3.3 por 10 a la sexta, ¿cierto? Pero queremos moles, ¿cierto? Y ahí solamente lo tenemos en gramos. Entonces decimos, estequiométricamente, una sola mol de chalcopirita, ¿cierto? ¿Cuántos gramos tiene? Una sola mol tiene 183,5 gramos. Cuando hemos tenido acá 3,3 por 10 a la sexta, 3,3 por 10 a la sexta gramos, ¿no? ¿De cuántas moles estamos hablando? Y me saldrán las moles de sulfuro de cobre. Ya tengo mol de sulfuro de cobre, ¿no es cierto? Moles de sulfuro de cobre. Esas moles del sulfuro doble de cobre y hierro. O chalcopirita, ¿no? O chalcopirita. Esas moles que me salgan son también las mismas moles, la misma cantidad, ¿no? 2 moles me producen 2 moles de SO2. Entonces, lo que me salga aquí de chalcopirita serán las mismas moles de SO2. Ya me sale 8,4. Ahora sí, estas moles de SO2, que son las moles de chalcopirita también igual, me sirve para hallar P por B igual a NRT. Ya tengo la presión, no me falta el volumen, despejo volumen y lo hallo. Perdón, no, tengo volumen. El volumen me lo están dando, ¿no? 200 metros cúbicos. Volumen sí me dan. Lo que no me están dando es presión. Una conversión más, ¿por qué? Porque metros cúbicos no me sirve para la fórmula, tengo que hallarlo en litros. Entonces, esos 200 metros cúbicos lo tengo que convertir, ¿no? 200 metros cúbicos por factor de conversión. Que me anule metro cúbico y que me lleve a litro. Equivalencia. 1 litro, 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces sería 200 por 10 al cubo. Por lo que es lo mismo, 2 por 10 a la quinta litros. Ya lo tengo en litros, ese volumen que es dato, ¿no? Entonces ahora sí ya tengo para despejar, ¿no? 2 por 10 a la quinta litros, despejo la presión. ¿Se entendió?
Por eso podemos entender acá cómo se hace de un solo tiro, para no estar multiplicando uno por uno, ¿no? Primero, las toneladas, ¿no? Le saco el 86%, ¿no? Ya tengo entonces la masa de chalcopirita. Esa masa me sale en toneladas. Entonces toneladas lo cancelo con toneladas, ¿no? Y lo llevo a gramos. Por otro lado, sé que una mol de chalcopirita tiene 183,5, ¿te acuerdas? Esto que me está saliendo, 3,3, que va a salir 3,3, lo divido entre 183,5 y tengo las moles, ¿no? Las moles de chalcopirita. Pero las moles de chalcopirita también son las moles de CO2, ¿no? Porque estequiométricamente, si habían 2 moles, me salen 2 moles de CO2. Si yo tengo toda esta cantidad de moles de chalcopirita, son las mismas moles de CO2, ¿no? Entonces, eso sale 8,4 por 10. Y estas moles son los que me van a servir para hallar en la ecuación universal, ¿no? Dato conocido, las moles, temperatura, en Kelvin es 27 más 273, 300 Kelvin, y R, la constante universal de los gases. Entonces, despejo presión, presión será N por R por T sobre B, ¿no? N por R, esto es N, esto es R y esto es T, ¿cierto? ¿no? Y se divide entre B, ¿no? Que es en litros, 2 por 10 a la quinta, y nos va a salir la presión. ¿Entendió? Hola, hola, hola. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué me contestas, porque parece que no tienes audio. Vamos a ver. Miss, buenas, una Eh, pregunta. sí, dime. Tengo una duda sobre los carbonos primarios, secundarios y terciarios, pero en el caso de otros como el ácido carboxílico, el éster, aldehído, cetona, ¿se puede hallar en eso también o solo para otros casos? Ya. Ok, ok. A ver si te he entendido tu pregunta. Vamos a hacerlo acá, ya. Una nueva diapo. Mira, la clasificación de carbono primario, secundario, terciario, ¿no? Obedece a una condición. No es así clasificar por clasificar. Se clasifica como primario, secundario o terciario al número de carbonos que está unido, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer todo esto, así, ponerle acá otro carbono, jalar por acá otro carbono, ¿no? Entonces me fijo, por ejemplo, este carbono que está aquí solo está enlazado a un solo carbono, por lo tanto, este es primario. Pero en cambio, este está enlazado a 2, por lo tanto, este es secundario. Este está enlazado a 4 y entonces este es cuaternario, ¿cierto? Y así podemos sacar. Pero, por ejemplo, cuando nosotros decimos metanol, ¿no? Yo quiero saber, porque si el OH está unido a un carbono secundario, entonces, ¿no? Si este OH, ¿y cómo sé que está unido? Porque me fijo, el carbono que tiene el OH, ¿qué tipo de carbono es? Ah, veo que es secundario. Entonces, este alcohol es secundario, es un monol secundario, porque está unido a un carbono secundario. Pero en el caso del metanol, a ver, me fijo el OH, ¿a qué tipo de carbono está unido? A ninguno, porque este carbono no está unido a ninguno. Es de orden cero, como decir. No está unido a ningún otro carbono. Entonces, el metanol escapa a esa clasificación. No es un monol primario, es un monol, ¿no? Que escapa a esa clasificación de primario. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí se está entendiendo? Hola. Sí, sí, Miss, esa parte Ah, sí. ya, ya. Ya. Ahora, si yo pongo un aldehído, por ejemplo, ¿no? Carbono, carbono. No pongo los hidrógenos porque ya están sobreentendidos, ¿eh? Y pongo un aldehído, definitivamente el grupo 8 tiene que estar aquí. Así lo desarrolle, doble enlace, hidrógeno, y acá le ponga este carbono, es este 1, 2 y 3. Es lo mismo, ¿no? Este es lo mismo que este. Solo que aquí el grupo 8 está desarrollado. Entonces yo veo el grupo 8, el grupo del carbonilo, ¿qué tipo de carbono es? Y veo que está enlazado a un solo carbono. Ah, este carbono es primario.
El carbono del carbonilo es primario. Verdadero. Es primario. Este es secundario. Sí, este es secundario, este es primario. Puede haber un terciario, qué sé yo. Pero estoy hablando solo del carbonilo. Este es primario. Si yo tengo una acetona, 1, 2, 3, 4, así me lo den así, ¿no? Vamos a ponerle acá oxígeno, carbono. Así me lo den así. Yo lo desarrollo. 1, 2, 3, 4. Lo desarrollo al grupo carbonilo. Este carbono es este y este carbono es este, ¿cierto? Yo veo que el carbono del carbonilo en esta acetona es secundario, porque está unido a 2 carbonos, mira, a este y a este. Entonces, este carbono es secundario. En una acetona, el carbono del carbonilo es secundario. Igual que aquí, el carbono del carbonilo. Entonces, esa diferencia hace que nosotros hablemos que este es el grupo, los dos tienen el mismo grupo funcional carbonilo, los dos son carbonilo, son idénticos, son planares, todo lo que hemos estudiado. La hibridación es sp2 en los dos. Este es un carbono primario, y este es secundario. En la acetona es secundario. En el aldehído es primario. Y si me dan una estructura en donde aparece el grupo carboxilo, lo desarrollo para verlo mejor y voy a ver que tiene un OH. Veo el carbono, no digo del carbonilo porque no es carbonilo, es carboxilo. Es otro grupo muy parecido, es cierto, tiene un hidroxilo, pero no es ni carbonilo ni hidroxilo, es carboxilo. Carboxilo es otra cosa. Es un grupo funcional diferente al carbonilo. Entonces veo que en el ácido, este es un ácido, toda la función se llama ácido carboxílico. En el ácido carboxílico, el grupo carboxilo, el carbono del carboxilo es primario, verdadero, primario. No, pero en el examen me vino este ácido y me dijeron que era el ácido metanoico. A ver, metanoico viene de metano. Quiere decir que al grupo carboxilo ahora tiene 3 enlaces. El carbono siempre es tetravalente, entonces le falta un hidrógeno. Este es el ácido metanoico. Metanoico, o también llamado ácido fórmico. Marque verdadero o falso. El ácido metanoico es un carbono, el carboxilo es primario. No, no es primario. Al igual que el metanol, escapa a esa clasificación. ¿Por qué? Porque no está unido a ningún otro. ¿Es sp2? Sí, sp2 sí es, pero no es primario. Perdón, no es orden cero. No es primario, es de orden cero. No está clasificado en ningún. Orden cero no se le dice, simplemente que es excepción a esa clasificación de primario, secundario o terciario. ¿Se entendió? Sí, Miss, ¿y si tuviera un éster o un éter? Igual haces la estructura, no tienes por qué titubear, ¿no? Por ejemplo, tienes este éster, vamos a ponerlo acá. 1, 2, 3, acá tienes un oxígeno, otro oxígeno y acá un solo carbono. Es un éster, donde desarrollas para verlo mejor. Este corresponde al del ácido. Vale decir, aquí estaba este y estaba su OH, que ya se fue. Por eso se ha esterificado. Por ahí se ha esterificado con este alcohol. Con este. Ese es el éster. Todo esto es esto. Entonces, este carbono está unido a esto. Si está unido a esta acá, este es primario. Y este que está aquí escapa, pues no está unido a ningún otro carbono. Este no es ni primario, ni secundario, ni terciario, este carbono. ¿Estamos claros? Sí, Miss, en lo que es alquenos y alquinos no afecta nada el doble enlace o el triple enlace, ¿no? Para este nivel, no. Me explico mejor me explico. Definitivamente, si tenemos alcanos, pues ya sabemos que son simples enlaces, ¿no? Es sinónimo de enlace sigma. Son alcanos, así sean ramificados o lineales, ¿cierto? Ahí pueden haber primarios, secundarios o terciarios. Esta clasificación para los alcanos calza muy bien para hablar de primarios, de secundarios, de terciarios. ¿Listo?
Podemos hablar de carbono primario, secundario, terciario, cuaternario. Pero ¿qué pasa si me dan un alqueno? 1, 2, 3, por acá me ponen un doble enlace y sigue la cadena. Me pueden preguntar por cualquiera. Y de este definitivamente va a ser primario. Bueno, este será secundario, y si por acá hay un terciario, etc. ¿Y este cómo queda? La clasificación para primario y secundario tiene que ser enlace sigma, enlace sencillo. Y aquí ya no hay solo enlace sigma, acá hay enlace pi, por lo tanto no lo puedo clasificar ni como primario, ni como secundario, ni como terciario. Tiene que ser enlace sigma. Aquí sí podría clasificar a este, pero no a este, porque este está agarrando el enlace pi. La clasificación para primario, secundario, terciario, cuaternario tiene que ver con enlaces sencillos, enlaces sigma. ¿Estamos claros? Entonces no podría clasificar a la altura de un triple enlace, por ejemplo, decir que este sea primario, secundario o terciario. No podría, porque tiene, en cambio, a este sí, porque tiene un enlace sigma, diría que este es primario. A este no lo puedo clasificar. No lo puedo clasificar. A este sí, porque está unido a un carbono. Este sí sería primario. Sí que está unido a este carbono. ¿Estamos claros? Sí, ¿Entendió? mis nitrilos, ese carbono también sería primario, ¿no? Nitrilo definitivamente siempre tiene que ser primario. Claro, ¿no? A ver, Sí. veamos. Si yo no me aprendo de memoria, analizo la estructura. Vamos a ver un nitrilo, ¿ya? Depende, pues, porque si yo tengo, por ejemplo, este, entonces yo digo, definitivamente este carbono es primario, porque está unido por este, está unido a uno. Y este también sería primario, ¿cierto? Porque no está contando el nitrógeno, pues solamente cuenta enlace carbono-carbono y que sea sigma. Y aquí lo está cumpliendo. Este carbono sería primario. Pero coincidentemente este también. Ahora, que si yo le agrego otro, este deja de ser primario, sería secundario. Y este sí sería primario. Que si yo le pongo otro carbono, este deja de ser secundario, sería terciario. Y este sería primario. Pero este del nitrilo sigue siendo primario porque solo tiene un chance para unirse con este otro carbono. Ahora sí, ¿entendió? Mm, Disculpe, y el éter, ¿también se puede analizar así o no? Porque no tiene carbono. Todo carbono se analiza así, pues, todo carbono. Vamos a ver, ¿ya? Un éter. Cualquier éter, por ejemplo, ya sabes que no me gusta poner los hidrógenos. Solamente me confunden la vista, ¿eh? Yo tengo, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, y todavía le pongo un metilo por acá todavía. Lo primero que hago es buscar al éter. El éter, este es el más importante. Mientras no exista un OH, es el más importante. A partir de ahí, cuento, el que tenga más carbonos, ese es el alcano. Y el otro que viene a ser el alcoxi. Por ejemplo, si voy por acá, 1, 2, 3. Y si voy por acá, 1, 2, 3, 4, 5. Este es más largo, ¿no? Tiene 4. Esta es la más importante. 4 carbonos. ¿Y esto qué sería? Sería un sustituyente al coxi. ¿Cómo se llama? Propoxi. Este es el más importante. En el carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se llamaría? 3-metil. 1-propoxi. Y con el último sustituyente de la raíz. 4 carbono. Butano. Ya, pero tú me estabas hablando de carbono primario. Este que está aquí, ¿a cuántos carbonos está unido? Solo a 1. Este es primario, pero este es secundario. Y este vuelve a ser primario. ¿Y acá? ¿A cuántos carbonos está unido? Solo a 1. Entonces, este es primario. Y este, bueno, este es secundario. Y este es terciario. Y este es primario. Ahora sí, Sí, mis, muchas gracias. no tienes por qué. Bueno, vamos a ver si hay más gente preguntando. A mí, ¿qué significa que el grafito sea? Ya contesté esa pregunta hace un rato, ¿eh? Ya Solo contesté. tiene que ser enlaces simples. Que yo recuerdo Perdón, eso perdón. era lo que estaba hablando. Sí, Enlaces ¿qué tiene? yo pensé que eso era enlaces carbono-carbono, no importaba si era doble o triple.
No, 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 no. Tiene que ser carbono, carbono y sigma. O sea, simple. Mi cielo estaba hace rato. No escuché lo del grafito. Ya, pero ¿me estás entendiendo esa última parte? Ya voy a Sí, volver a repetir esa parte, pero que quede bien claro. Que tengo que buscar que sea enlace carbono-carbono y además que sea enlace sigma, enlace sencillo, enlace simple. sí, mi cielo. ¿Estamos? Sí, Bien. Ya, en cuanto al otro, yo lo hacía apoyándome en esta gráfica, mira. Sabemos que desde el punto de vista de neutralización, los minerales se van a clasificar en dos grandes grupos. Los metálicos, ¿cierto? Los minerales metálicos, ¿no? Que son los que sirven para extraer metales, ¿no? A partir de la hematita el hierro, a partir de la blenda, que es el sulfuro de zinc, el zinc, a partir de la galena, que es el sulfuro plumboso, pues el plomo, a partir de la chalcopirita el cobre, a partir del oro nativo el oro, del cinabrio, si no me equivoco es el mercurio, no estoy tan segura. Ya, y de los minerales no metálicos es el otro gran grupo, pero a diferencia de los anteriores, por eso se llaman no metálicos, aquí no es el objetivo tener metales. Lo mismo que no es el objetivo si yo tengo acá blenda, es un sulfuro, ¿me sirve para obtener azufre? No, no, esa no es la idea. No, pero en el procesamiento se formó este carbonato de calcio, ¿me sirve para obtener calcio? No, su metalurgia es obtener zinc a partir de la blenda. Ese es el objetivo. Esa es la metalurgia. Todos los pasos están orientados, tienen el objetivo de obtener zinc a partir de la blenda. En cambio, los no metálicos, el objetivo es obtener un producto terminado, o sea, un producto con mayor valor agregado. Vale decir, a partir de los minerales no metálicos, se toman a estos minerales no metálicos como materia prima para crear toda una industria, ¿no? La industria del cemento, la industria de las piedras preciosas, la industria de los fertilizantes, ¿no? Entonces, ellos son los minerales no metálicos y a partir de ellos se genera, por ejemplo, a partir de la caliza se obtienen los materiales de construcción, la industria del cemento, por ejemplo, ¿no? A partir de las rocas fosfóricas se obtienen los fertilizantes. A partir de la esmeralda se obtiene la industria de las piedras preciosas. Y a partir del grafito, del carbono grafito, que es el mineral no metálico, se obtiene toda la industria de metalúrgicos y refractarios. Refractarios son esos materiales que por sus condiciones, sus características, atrapan el calor, tienen una alta conductividad térmica, atrapan el calor y lo reflejan, lo refractan muy, muy lentamente. Por eso que son muy apreciados para revestir, por ejemplo, las paredes de los hornos, revestir las paredes de las superficies como sartenes, ollas, qué sé yo, ¿no? Porque tienen esa característica. Eso se llama refractario. ¿Listo? sí. Bueno, espero que se haya aclarado el asunto. No sé si hay más consultas. Vamos a ver. Si hay más consultas, encantada. Mm, listo. ¿Cualquier otra consulta? ¿Más consultas no hay? Sí. Pueden enviar sus preguntas por chat si gustan. No hay ningún problema. Vamos a ver la pregunta 1 de propuestos. Ahí lo tienen. Pueden capturar pueden capturar pantalla si desean. Pregunta 1 igual a pregunta 2. ¿Algún comentario para la pregunta 2? Ahora vamos a ver. No hay nadie. Seguimos entonces avanzando.
Pregunta 3. Con el micro, ¿verdad? Ujú. Vámonos a la pregunta 3. El poder calorífico de la antracita, ¿no? La antracita tiene 93,6% de carbono. Me lo pone como dato. Determinar el volumen. Y sabemos pues que una vez que está balanceado por una mol de átomos de carbono, y esto es lo importante, por una mol de átomos de carbono me da una mol de CO2, o sea, nos da 22,4 litros a condiciones normales, ¿no? Me está pidiendo justo a condiciones normales, ¿no? Entonces, mm, mm, a condiciones normales una mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Lo único que hay que hacer es convertir, si me sale en kilos, llevarlo a gramos, ¿no? Porque para expresar en mol tengo que llevarlo siempre a gramos. Igual para hallar el número de átomos, en este ejercicio, no sé si es en este o en el anterior, a ver acá, ¿no? Tengo que, si quiero hablar de moles, y hallar el número de moles, tengo que convertir las toneladas a gramos, ¿no? Las toneladas a gramos. Entonces, conclusión, cuando yo tengo la masa en toneladas y me están pidiendo moles o me están pidiendo volumen molar, pues así la tenga en toneladas, tengo que expresarlo, convertirlo a gramos. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Veamos. Veamos en el chat. No, no hay más preguntas. Listo, no hay más preguntas. Bien, entonces continuemos acá. Bueno, esta pregunta 4 es para recordar cómo es el procesamiento del petróleo, ¿no? Entonces, el procesamiento de petróleo implica, vamos a recordar que desde que se extrae, ¿no? Aquí está cómo se va depositando el petróleo, cómo se va formando, ¿no? A partir de restos fósiles, ¿no? También pueden ser, también hablan de que puede ser esto restos fósiles, es una teoría, ¿no? O también de restos vegetales, ¿no? El asunto es que a lo largo de los años, por acción anaerobia, se va formando el petróleo, ¿no? Y en su composición de este combustible, pues van a predominar los alcanos, ¿no? Es un líquido oscuro, presenta un aspecto oleaginoso. La composición es variada, va a depender del lugar de procedencia. Sin embargo, en términos generales, en todos ellos predomina alcanos. Hidrocarburos insaturados prácticamente en el petróleo no hay. Aromáticos no llegan ni al 5%. Es más viscoso que el agua, pero es menos denso. O sea, si es menos denso, flota, ¿no? Por eso que cuando hay derrame de petróleo, pues se queda en la superficie. Las etapas de la industria en procesamiento del petróleo, una vez que se explora el pozo, se perfora, ¿no? Con las torres, ¿no?
y luego de la perforación, entonces ya viene la explotación del petróleo propiamente, sale el petróleo crudo. En esta etapa es donde se eliminan sólidos, térreos, agua, porque sale como una masa oscura, ¿no? Y luego ese petróleo crudo, una vez que se han eliminado los sólidos, los térreos, se ha debutanado, se pasa a la refinación del crudo, que puede tener un destino, destilar, que es un método físico, o llevarlo al cracking, al craqueo del petróleo, ¿no? Que es un método químico. Ambas son diferentes. En la destilación fraccionada se obtiene la separación del petróleo en mezclas más afines. En el cracking es otra cosa totalmente diferente. El objetivo es obtener gasolina, o sea, hidrocarburos que tengan desde C5, pueden ser C6 hasta C7, o sea, pentano, hexano, hasta dodecano. Entonces, en la refinación del petróleo, entonces, nosotros vamos a tener fracciones que son semejantes. La primera fracción que sale es la más volátil. Está compuesto por el gas licuado de petróleo y está compuesto por hidrocarburos de C1 hasta C4. O sea, ahí está metano, butano, etano, propano, hasta butano. Luego sale un poco de mayor solubilidad, ¿no? Estamos hablando ya de más de 20. A 20 Celsius salen los primeros. Entre casi 40, 80 salen la nafta, ¿no? Que se usa como disolvente, ¿no? Un poco más de 80 sale la gasolina, ¿no? Cuya fracción corresponde a de C5 a C12. Luego sale el querosene, que es combustible para avión, el aceite ligero. Observar, miren que lo primero que salen en las torres son los volátiles, los gaseosos. Conforme va pasando el número de carbonos, va aumentando, ya no es gaseoso, es líquido, ¿no? La nafta, por ejemplo, ya es líquida. La gasolina es líquida, el queroseno es líquido. El aceite ligero es líquido. Pero cuando ya hablamos de C20, C50, ya tenemos ya, ¿no? Sólidos, ¿no? Sólidos. ¿Listo? El petróleo crudo, entonces, la refinación del petróleo o la destilación fraccionada de petróleo, tenemos refinerías como la de Pampilla, Conchán, también la de Pucallpa, la refinería de Talara. En todas ellas se está, ¿no? destilando petróleo, destilación fraccionada, se está refinando, ¿no? el petróleo crudo. El craqueo es otra cosa, es para obtener gasolina, ¿no? Hay dos formas de craqueo, el craqueo térmico y el craqueo catalítico. El térmico utiliza temperaturas más altas, 600, 700 Celsius. El catalítico, temperaturas más bajas, ¿no? 300, ¿no? Pero ambas sirven para enriquecer la fracción de gasolina. ¿Y en qué consiste? Consiste en que a un hidrocarburo de alto peso molecular, ¿no? O sea, de una cantidad de carbonos grande, 18 o 20 carbonos, ¿no? Por acción del calor o por acción como decir, las eolitas, que son como catalizadores, vamos a decir así, se van a obtener fracciones más pequeñas, ¿no? C8 o C10 o C12, ¿no? Que son las que van a enriquecer la fracción de gasolina. ¿Listo? Bien. Entonces, no sé si no hay más preguntas. Les agradezco. Les agradezco la atención. Nos estamos viendo entonces. Si no hay más preguntas, ahí nos quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.